Did you notice in the program that my name is a secret? ¿Ustedes vieron que en el programa su nombre es un secreto? At the end of this presentation, I am going to tell you something so secret that almost nobody knows about it. Ok, al final de la presentación les voy a decir un secreto que casi nadie sabe. This information has been deposited in a place more secret than Hillary Clinton's email servers. Esta información es tan secreta que es más secreta que los emails de Hillary Clinton. So don't let me forget to tell you this information. It's very important. Así que no se les olvide pedir esta información porque es muy importante. In the course of my work, I have the privilege of traveling quite a bit. En el curso de su trabajo él ha tenido la oportunidad de viajar bastante. And a few years ago, I took my wife with me. Y hace algunos años llevé a mi esposa conmigo. We went to Paris, Fuimos a París, a city almost as beautiful as Montemorelos. una ciudad tan hermosa como aquí Montemorelos. And we rode the Paris metro. Se fueron a través del metro de París. One night we came out of the Paris metro and we looked up and we saw this. Una noche salieron del metro y vieron este espectáculo. And I was interested to see my wife's reaction. To see her reaction. Okay. Él estaba interesado en ver la reacción de su esposa. Wow, look at that. Oh, mira, qué hermoso. She was impressed when she saw the Eiffel Tower. Ella quedó muy impresionada de ver esa torre Eiffel. I was impressed when I saw the Eiffel Tower. Yo también quedé impresionado cuando vi la torre Eiffel. In fact, almost everybody who sees the Eiffel Tower is very impressed. En realidad, todo aquel que ve la torre Eiffel se queda impresionado. For some years, apparently, this was the tallest building in the world. Por algunos años, este fue el edificio más alto en el mundo. And it's an engineering marvel. Y es un modelo de ingeniería. It's called the Eiffel Tower. Why? Who knows why it's called the Eiffel Tower? Es conocido como la Torre Eiffel por donde quiera. Yes, it's named after an engineer called Gustav Eiffel. Su nombre fue del ingeniero Gustavo Eiffel. And when we look at the Eiffel Tower, we say, aha, those French really are brilliant people. Y cuando vemos esa torre decimos, oh, esos franceses realmente son gente muy brillante. I had a funny experience once. Tuve una experiencia muy chistosa. I was standing in a line. Estaba en una fila. And I was listening to the people in front of me talking. Y estaba escuchando a las personas enfrente de él platicando. And one of them was saying, you know, the Eiffel Tower really wasn't designed by Gustav Eiffel. ¿Sabes de que la Torre Eiffel realmente no fue diseñada por Gustavo Eiffel? He stole the design from a Belgian engineer. Él robó el diseño de un ingeniero belga. I think that the man who was saying this was a Belgian individual. Yo pienso que el que estaba diciendo eso era un belga. Then maybe a couple of years later, I was standing in another line. Y un par de años después, otra vez él estaba en una fila. And I knew the person behind me who was having a conversation. Y conocí a la persona que estaba detrás de mí, que estaba platicando. He was Romanian. Él era rumano. And I heard him saying, you know, Gustav Eiffel didn't really design the Eiffel Tower. Le dijo, ¿sabes de que Gustav Eiffel realmente no diseñó esa torre? He stole the design from a Romanian engineer. Le robó el diseño a un ingeniero rumano. Yeah, everybody wants to take responsibility for a brilliant piece of construction like the Eiffel Tower. Claro, todo mundo quiere tener el honor del mérito de tener ese diseño. And today we honor this brilliant engineer. Y ahora nosotros honramos a este ingeniero brillante. But there's a problem. Pero hay un problema.
and that is that time travel is impossible. Ustedes saben que en el momento viajar en el tiempo es imposible. In the French, they say that their engineer designed that tower, but how would we know? Pero los franceses pueden decir que ellos fueron los que diseñaron, pero ¿cómo sabemos? We can't go back in time. No podemos irnos hacia atrás. And all history is believed for one of two reasons. Toda historia es creída por una o dos razones. It's believed on the basis of surviving witness accounts, Sobre la base de testigos que hablan, ¿verdad? Sobrevivientes que testifican. so somebody saw something happen and they wrote it down, and we have that record today. Si una persona vio algo que sucedió y lo escribe, entonces tenemos esos registros ahora. Or it is believed because of inferences from data that are available in the present. O por inferencias de información disponible en el presente. So if I go to the city of London Cuando fui a la ciudad de Londres and I look there carefully, I look carefully in London, y miró cuidadosamente allí en Londres, I can see that there used to be city walls. vi que había, eran ciudades amuralladas. And those city walls look like the kind of city walls that were built by the Romans. Y esas ciudades se ven como las ciudades amuralladas que construían los romanos. And as a consequence of that, I can say, hey, the Romans were once here in London. Y entonces, como consecuencia de eso, pude deducir de que los romanos estuvieron algún tiempo allí en Londres. And of course, Julius Caesar, he says that he went to England. Por supuesto, Julio César dice que él fue hasta Londres. So we have eyewitness accounts and physical evidence that we can evaluate. Así que tenemos testigos oculares y evidencia física que confirman. I'm pretty sure that the Romans were there. Estoy bien seguro que los romanos allí estuvieron. I'm fairly sure that the Romans were in the city of York in England. Estoy bien seguro que los romanos estuvieron en la ciudad de York, allí en Inglaterra. I'm also fairly sure that within 200 years of Jesus dying, there were Christians in the city of York. Y puedo decir categóricamente que 200 años después de que Cristo murió, había cristianos allí en la ciudad de York. Because we can find Christian symbols Porque podemos encontrar símbolos cristianos and also limited eyewitness accounts. y porque también hay testigos oculares que testifican. That's how history works. Eso es la manera como la historia funciona. Yeah. But what about Gustav Eiffel? Why believe that he ever existed? Pero ¿cómo creer que Gustavo Eiffel siquiera existió? You know, I never met him. No lo conocí. And some Frenchman like Eiffel is just the kind of fictitious character the French would come up with to take credit for the Eiffel Tower. Como ustedes pueden ver, cualquier francés como Eiffel es un simple personaje de ficción que los franceses habrían inventado para acreditarse ser los creadores de la Torre Eiffel. Why not credit it to Inspector Clouseau or the Three Musketeers or the Count of Monte Cristo? ¿Por qué no acreditárselo al inspector Clouseau, a los tres mosqueteros o al conde de Montecristo? And what would even be wrong with that? Why can't I be skeptical? ¿Y por qué debiera ser escéptico acerca de eso? I can't go back in time and check, so why should I believe? No puedo regresar en el tiempo y revisar. ¿Por qué tengo que creerlo? And furthermore, when you think about it, the Eiffel Tower is mostly just an arrangement of wrought iron, and iron is an abundant element. Y además, la Torre Eiffel no es más que un montón de fierro forjado, y el fierro o el hierro es un elemento que abunda donde quiera. I've actually been and looked, and the individual parts of the Eiffel Tower, they're just simple pieces of iron. Las partes individuales de esa torre no son más que simples pedazos de hierro. The whole structure operates according to the same laws of nature by which rocks and everything else operate. La estructura completa
funciona como las leyes de la naturaleza, que todas las demás rocas o minerales funcionan. Why believe that the origin of the Eiffel Tower had anything to do with anybody at all? ¿Por qué creer que la Torre Eiffel tiene algo que ver con alguna persona, cualquiera? Why not believe it to be a product of natural laws and chance? ¿Por qué no creer que la Torre Eiffel es producto de las leyes naturales funcionando ahí por la casualidad? What if I was English and I just despised the French and I didn't want them to get credit for it? ¿Qué si yo fuera inglés y no quisiera darle crédito a los franceses de la Torre Eiffel? Why not believe an argument like this and dismiss the existence of Gustav Eiffel? ¿Y por qué no simplemente rechazar la existencia de Gustav Eiffel? The Bible actually gives us a clue. La Biblia en realidad usa una clave. It says, "For which of you intending to build a tower does not sit down first and count the cost, whether he has enough to finish it?" ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero, calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? See, building a tower requires a plan. Construir una torre requiere un plan. Part of the plan is how am I going to pay for it? Parte del plan es buscar, bueno, quién va a pagar por ella. And there are many other components that you must have for that plan. Y hay muchos otros componentes que entran dentro de ese plan. When we look at living things, Cuando miramos a las cosas vivientes, did they require a plan? ¿requieren un plan? I can tell you that looking at every single one of you, you are far more wonderful than the Eiffel Tower. Al mirar a cada uno de ustedes, quiero decirles que son más maravillosos que la Torre Eiffel. How would I know whether you required a plan or not? ¿Cómo yo sabría que usted les requirió un plan o no? Well, somebody named William Dembski has figured out one way in which our brains normally work to tell the difference between something that is planned, that has an intelligent cause to it, versus something that does not. Ok, una persona llamado William Dembski utilizó un sistema para definir de aquello que es simplemente por casualidad o aquello que ha sido diseñado. So let's just say that I was trying to figure out whether the pews that you're sitting on were designed or not. Muy bien, vamos a imaginarnos de que yo quiero definir si las bancas en las que ustedes están sentados fueron diseñadas o no. There are many reasons why I might argue that they're not designed. Hay muchas razones por las cuales yo puedo decir que no fueron diseñadas. I go all over the world and I see pews in churches. Voy por todos los lugares y veo bancas en las iglesias. They're fairly simple structures. Tienen una estructura muy simple. They're made out of natural things like wood. Están hechas de cosas naturales como la madera. Maybe, what would make me think that somebody designed these in some way? ¿Y por qué yo tendría que pensar de que alguien diseñó eso? So if I have that question, the first thing I would do is ask, are these structures highly probable? Así que la primera pregunta que tengo que hacer, ¿son estas estructuras altamente probables? And there are certain things that we recognize as being very probable. Hay ciertas cosas que nosotros reconocemos que son muy probables. I know that you're all scientists, so you can help me with this. Así que yo sé que todos ustedes son científicos, así es que ayúdame con esto, por favor. I have a coin here. Tengo aquí una moneda. It's an Australian 50-cent coin. Es un 50 centavos australianos. In Australia, we have lots of metal, so they make their coins very big. En Australia tenemos bastante metales, así es que las monedas son muy grandes. So what will happen if I just let this coin go? ¿Qué pasaría si simplemente dejo esta moneda caer? Is it going to go up? ¿Se va a ir para arriba? Is it going to go sideways? ¿Se va a ir para los lados? Which direction is it going to go? ¿Qué dirección It's se va a going to ir? go down. Let's do the experiment. Vamos a hacer el experimento.
And it's going to do that every time. y va a hacer esto cada vez. So what do we call the law that causes this coin to fall? ¿Cómo le llamamos a esta ley que causa esa caída? Yeah, gravity, right. Ok, gravedad. Muy So, bien, correcto. yeah. When we see something that happens over and over again with absolute regularity, we call it a natural law. Ok, cuando vemos que una cosa sucede una y otra vez, la llamamos normalmente una ley. It isn't because I've thought that it should go down that it goes down. No es porque yo pensé que debería de irse a caerse. What about things that are of intermediate probability? Y bueno, ¿qué otras cosas son las que, vamos a decirlo, es una probabilidad intermedia? What I mean by that is something like if I flip this coin 3 times and I got heads each time, the probability is, okay, that won't happen every time, but it's not billions and billions and billions to 1. Ok, si yo levanto, tiro la moneda para arriba y da la vuelta y digo águila o sol, no hay millones y millones de posibilidades. If I flipped a coin 3 or 4 or even 5 times in a row and got heads, Y si tiro la moneda 3 o 4 o 5 veces y todas las veces caen águila, I wouldn't think to myself, hey, it's my lucky day. no puedo decir, hey, es mi día de suerte. I'd better rush out to a casino and start gambling. Más vale que me vaya rápido a un casino y empezar a apostar. Because that's just an intermediate probability thing. We attribute that to chance. A eso se le llama una probabilidad intermedia y se le llama azar. But there are certain things that happen that have an extraordinarily small probability. Pero hay cosas que suceden que tienen una probabilidad muy, muy pequeña, muy reducida. In addition to that, they meet certain specifications. Pero además de eso, requieren ciertas especificaciones. So, for example, in the case of the pews that you're sitting on, Bueno, vamos a seguir el ejemplo de las bancas en las que están sentadas. what would happen if the pews were only this tall? ¿Qué sucedería si esas bancas nada más estuvieran de ese tamañito? Would they be useful for sitting on? ¿Serían útiles para sentarse? No. No, obviamente. The pews fit certain specifications that happen to work well with the size of your body. Las bancas tienen ciertas especificaciones que satisfacen las necesidades de aquellos que se sientan. If the pews were 100 meters tall, they wouldn't be good for sitting on in church. Si las bancas estuvieran a 100 metros de alto, no serían útiles para sentarse en una iglesia. But being about 1 meter tall is perfect. Pero si es más o menos 1 metro de alto, está perfecto. There were specifications in the plan that somebody had for making these pews. Había ciertas especificaciones en el plan de aquella persona que diseñó esas bancas. In addition to that, if I just got random pieces of wood and started throwing them at each other, they wouldn't automatically put themselves together into a pew. Y si además cojo el montón de madera, si lo amontono ahí, hay posibilidades de que no aparezcan bancas. Even though we see many pews that fit very similar specifications all over the world, Y aun cuando veamos bancas que cumplen con estas especificaciones en todo el mundo, we know that they are intelligently designed for a specific purpose. sabemos de que esas han sido inteligentemente diseñadas para un propósito, Because they are extraordinarily improbable devices porque son objetos muy improbables and they fit certain specifications. y porque cumplen con ciertas especificaciones. So when we say yes in answer to both of those questions, Así que cuando contestamos sí a estas dos preguntas, is it specified? Yes. ¿ese está especificado? Sí. Is the probability small? Yes. ¿Es la probabilidad reducida? Sí.
then we say it is design. Es un diseño. If we say no Si decimos no, to either one of those questions, we say it's a product of chance. entonces, si decimos a cualquiera una de las dos que no, entonces es solamente azar. Very low probabilities do not mean that something is designed. Muy reducidas posibilidades no significa que es un diseño. Improbable things happen all the time. Cosas improbables suceden siempre. But when they fit this category of specified and low probability, we say design. Entonces, si cumplen con las dos características específicas y pocas posibilidades, entonces decimos que es un diseño. So let's do a test. Bueno, vamos a hacer un examen. I'm going to put up an array here on the screen, Muy bien, voy a hacer un arreglo aquí en la pantalla. and it has 256 cells in the array. Tiene 256 cuadritos en este cuadro, parrilla. I'm going to start filling it in by flipping this coin. Voy a empezar a llenarlos echando un volado. Every time I get heads, we will put in blue. Cada vez que salga águila va a ser azul. And when we get tails, we'll put in pink. Y si sale sol voy a poner rosado. Okay, so it just Así. got heads. Ok, águila. Let's do it again. Vamos a hacerlo de nuevo. What was the probability of getting heads? ¿Cuál es la posibilidad de conseguir águila? 1/2. 50%, right. correcto. Yeah. So, good. Let's flip it again. Vamos a hacerlo otra vez. Okay, it's heads again. Otra vez águila. What's the probability of getting heads and then heads again? ¿Y cuál es la posibilidad de conseguir águila y águila otra vez? It's 1/4. Es un cuarto. Yeah, 1/2 times 1/2. Right? Let's flip it again. Vamos a hacerlo de nuevo. Heads again. Otra vez águila. There you go. Maybe I should go and start gambling. Debería de irme a apostar en el casino. The probability, well, I'm sorry, I see that I've got a different one going here. Ok, but that doesn't él matter. tiene la Same suya acá y probability. acá es diferente, Yeah. pero vamos a seguir. So, it doesn't matter. The probability of getting heads, tails, heads is the same. It is 1/4. Sorry, Así es que es 1/8. un cuarto, ahí sería un octavo. And finally, if I flip it one more time, Si lo hago otra vez, we get heads, so it should be blue again. así que ahí sería otra vez azul. And the probability of getting blue, pink, blue is what? 1/2 times 1/2 times 1/2 times 1/2. 1/16. Un 16avo. So, we won't fill out the entire thing this way, but you get the point. Pero iríamos así hasta que llenemos todo el cuadro, pero más o menos ya captaron el punto, ¿verdad? We'll just fill in the whole thing. Así que se llena con todo el asunto ahí. And if you look at this pattern, you can see that it is a highly improbable pattern. Así que ustedes pueden ver que es un patrón altamente improbable. Is it intelligently designed? ¿Está inteligentemente diseñado? ¿Sí o no? No. ok. No. Very improbable, but Muy improbable, not specified. pero no spec- especificado. yeah. What about this pattern? Y vamos a ver qué de este patrón, este modelo. Who thinks that this might have been done by an intelligent mind? ¿Quién cree que esto fue hecho por una mente inteligente? A ver, alcen la mano. Why do you think that this improbable pattern was intelligently designed while the other improbable panel was not? A ver, ¿por qué creen ustedes que la otra era muy improbable y que esta fue inteligentemente diseñado? ¿Por qué motivos? Yeah, it meets a certain specification. You have an idea in your brain that this pattern fits.
Usted tiene un concepto en su mente que precisamente ese patrón concuerda. You see a face. Usted ve in un that. rostro allí. Yeah. So let me show you another face. Déjeme mostrarle otro rostro. This is the face of my dog. Esta es la foto de su perro. And I've been traveling a lot recently. Ya ha estado viajando bastante Can recientemente. you see what he's sitting on? ¿Y ustedes ven en qué está sentado? He came over, he saw me packing, he came over and sat in my suitcase. Como estaba viajando tanto, el perro vio que estaba ahí su beliz y se sentó sobre él. He's a very intelligent dog and he's full of love. Es un perro muy inteligente y muy amante. Was he intelligently designed? Él fue diseñado inteligentemente. Let's talk a little bit about creationism and intelligent design. Vamos a hablar un poquito del creacionismo y el diseño inteligente, Because people commonly get these two ideas mixed up. porque a veces nosotros confundimos estos dos conceptos. Creation starts from certain scriptural claims and looks for empirically detectable designs of God's work in nature. La creación bíblica inicia con ciertas declaraciones bíblicas y busca señales empíricas detectables del trabajo de Dios en la naturaleza. And this is what the Bible tells us to do, Y right? eso es lo que la Biblia nos dice que It debemos hacer. tells us that God created. Nos dice que Dios creó, It tells us the heavens declare the glory of God. nos dice que los cielos declaran la gloria de Dios, It tells us that Solomon was the wisest man who ever lived nos dice que Salomón fue el hombre más sabio que ha existido and that he was a biologist. y que fue un biólogo. Sorry, you geologists, but he was a biologist. Lo for sure. siento por los geólogos. You know, the Bible is full of encouragement for us to study the natural world and learn about the Creator God. La Biblia está llena de expresiones de ánimo, de mirar y amar la naturaleza que Dios ha creado. It tells us that the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Nos dice que el Knowledge. principio de la sabiduría es el principio, es el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Yeah. Also wisdom, but knowledge. También no solamente sabiduría, sino conocimiento. Intelligent design starts with nature, El diseño inteligente empieza con la naturaleza and it asks which causes explain what we empirically observe. y pregunta cuáles causas explican lo que hemos observado empíricamente. Both intelligent design and creationism converge on the same observation. Ambos, creacionismo y el diseño inteligente, convergen en la misma observación, That the work of an intelligent being is evident in nature. que el trabajo de un ser inteligente es evidente en la naturaleza. So one of the think tanks that thinks about intelligent design defined it in this way. Vamos a decirlo, el torbellino, o sea, el conjunto de ideas, el diseño inteligente es el estudio de patrones en la naturaleza que explican mejor cómo el producto de la inteligencia. On the other hand, De otra manera, you have the famous atheist evangelist, tenemos a un evangelista ateo Richard Dawkins, who talks about biology like this. y Richard Dawkins que explica o habla de la biología como de la siguiente manera. He says biology is the study of complicated things that give the appearance of having been designed for a purpose. Biología es el estudio de cosas complicadas que dan la apariencia de haber sido diseñadas para un propósito. In other words, yes, when you study biology, things do look like they're designed. Cuando usted estudia biología, las cosas parecen que fueron diseñadas. Science is supposed to be about making logical deductions based on empirical data. La ciencia está basada en que usted debe sacar deducciones evidentes de la información que se le ha dado. If I look at this stone here that's on the platform,
Si miro la roca aquí en esta plataforma, and it looks like marble, que parece mármol, and it feels like marble, se siente como el mármol, then I draw the conclusion that it's marble. y de ahí que viene la conclusión de que es mármol. I don't say, no, it's really hydrogen or something. No puedo decir, no, eso es hidrógeno. But Richard Dawkins says, even though it appears to be designed, it isn't. Richard Dawkins dice, aunque parezca ser diseñado, no es así. He calls it the illusion of design. Porque esa es la ilusión del diseño. The famous scientist Francis Crick, he received a Nobel Prize. Este famoso hombre, Francis Crick, tiene un premio Nobel. And on a personal level, seemed like a very nice person to me. I met him once or twice. Y en forma personal es una persona muy agradable. Yo tuve la oportunidad par de veces dialogar con él. But he also was a dedicated atheist. Pero también es un ateo dedicado, convencido. He said biologists must constantly keep in mind that what they see was not designed, but rather evolved. Los biólogos siempre tienen que considerar que lo que vieron no fue diseñado, sino que evolucionó. The point is that these gentlemen are imposing their religious view on the data. Lo que vemos es que estos caballeros han impuesto su perspectiva religiosa en esa información. And I don't know whether you've ever read the stories about Sherlock Holmes. Yo no sé si ustedes estén relacionados con las historias de Sherlock Holmes. He's a fictitious character. Ustedes saben que es un carácter ficticio, He's a detective. es un detective. But I like this quote that's put into his mouth. Voy a poner esa cita en su boca. He said, "It is a capital mistake to theorize before one has data. Es un error terrible teorizar sin antes tener datos. Insensibly, one begins to twist facts to suit theories instead of theories to fit facts." Inconscientemente uno empieza a alterar los hechos para que queden en las teorías, en vez de que las teorías se ajusten a los hechos. Are we susceptible to doing this? ¿Somos susceptibles a hacer esto? Yes. Claro que sí. Are Darwinists susceptible to doing this? Darwin nos hizo que fuéramos susceptibles a esto. Of course. Por supuesto. The difference, as I see it, is this. La diferencia, como yo la miro, es esta. Two things. Dos cosas. One, as Christians, we are aware of our presuppositions. Como cristianos, nosotros somos conscientes de nuestras presuposiciones. In addition to that, our presuppositions happen to be true. En adición a esto, nuestras preposiciones sucede que son verdaderas. God actually did create everything. En realidad, Dios creó todas las cosas. On the other hand, many people who consider themselves to be thinking scientifically Por el otro lado, personas que se piensan que están pensando científicamente, do not recognize the atheistic religious ideas that they embrace. Inconscientemente no se dan cuenta que ellos están influidos por las ideas religiosas que están creyendo o abrazando. They believe they're being objective when they're actually truly being deluded. Creen ser objetivos cuando en realidad están siendo engañados. So let's look at one example in nature that it can help us determine whether organisms are designed or a product of some other cause. Vamos a ver un ejemplo de cómo podemos detectar si una cosa es diseñada o simplemente es por el azar. This is an enzyme. It's a little molecular machine. Es una enzima, una máquina
molecular pequeñísima. And it's called glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase. Eh, Don't worry, we'll just call it G3P. no se preocupen, se llama G3F de hidrogenase. This little molecular machine is found in, I believe, all known living things. Esta pequeña máquina está en todos los seres vivientes. It is part of a biochemical pathway that turns sugar into energy. Es un proceso bioquímico que convierte el azúcar en energía. The first part of this pathway is called the glycolytic pathway, the sugar splitting pathway. A esta primera parte se le conoce como el proceso de la vía glicolítica, que es la división del azúcar. So the sugar that you ate at lunchtime, El azúcar que ustedes se comieron ahora a la hora de la comida, your stomach and intestines are digesting it. el estómago y los intestinos los están digiriendo, It's being absorbed into your bloodstream está siendo absorbido a su torrente sanguíneo and absorbed by your blood. y está siendo absorbido por su sangre And then absorbed, by your cells. y absorbido por sus células. And those cells all have this glycolytic pathway in them. Y todas estas células están absorbiendo esta glicolítica, It's like an assembly line. que es como una línea de ensamble. It takes sugar at the beginning, Toma azúcar al principio and then the sugar is processed through a number of machines. y el azúcar está siendo procesado por un número de máquinas And along the way, you get a number of chemicals that are taken out. y al final del camino usted saca diferentes químicos And at the end, you have something that a different chemical that is going to be taken on into another biochemical pathway to get even more energy. y entonces de allí pasa otro proceso por bioquímico que otra vez sigue otro proceso y así. So one of the machines in this biochemical pathway is this G3P. Y una de esas máquinas en esa senda glicolítica es precisamente el G3F de hidrogenasa. So this is how things work. Muy bien, vamos a ver, a ilustrar cómo eso funciona. We start Aquí with está. sugar, Empieza con azúcar and at the far end we get a chemical called pyruvate, y al final podemos ver un producto que se llama piruvato and there are 10 steps along the way. y hay 10 segmentos a lo largo del proceso. At the beginning of the pathway, Al principio de la senda del we, proceso we consume a chemical called ATP. consumimos un producto llamado ATP. What's going on here is that energy is being put into the sugar molecule. Ahí vemos que la energía está siendo puesta en la molécula del azúcar. This is like lighting a match to start a fire burning. Es como prenderle la flama para que empiece el fuego. We put a little bit of energy in and then a lot of energy comes out. Le ponemos un poquito de energía y de ahí surge la energía. But the point I want you to remember is at the beginning of the pathway we're using up energy, we are not getting energy. En el proceso ustedes pueden ver que se está usando energía, no se está recibiendo energía. It's only Solo cuando once we get to step 6 that we start getting things out that can be used for energy. Cuando llegamos al paso número 6 es donde empezamos a sacar la energía. So at the beginning of the pathway we use up energy, at the end we start to get it back. Al principio usamos energía y al final del proceso estamos sacando energía. And we get back more energy than we put in the first place. Y entonces sacamos esa energía y otra vez lo volvemos al principio. Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase is, I said, one of the molecular machines in this pathway. Ok, ya dijimos que la glicerasa es la máquina que está en esta senda, en este proceso. And it's at step 6
that Y- it does its work. Y es hasta el paso número 6 que empieza a hacer su proceso. So if we were evolving this pathway step by step, Si fuéramos desarrollando, analizando paso por paso, the organism, if they evolved enzyme number 1, would simply be using energy for nothing. si analizáramos el paso número 1, estaríamos usando solamente el... It'll be just taking using up energy and getting nothing back. Sí, estaríamos solamente usando la energía y no sirve, no estamos usando para nada. And the same is true for steps 2, 3, 4, 5, and Y all lo, those. y lo mismo desde el paso 1, 2, 3, 4, 5. Why would these things evolve? ¿Por qué estas cosas evolucionaron o fueron así? They would logically be selected for by natural selection. Esto no sería seleccionado por una selección natural. It's actually only useful when you have basically the entire pathway. Es útil solamente cuando se tiene todo la senda del proceso de la senda. Along with many other things, by the Junto way, that con we're not worrying muchas about. otras cosas que no vamos a hablar de ello. So G3P is essential if we need to get energy out of sugar. La G3F glicosenasa es esencial para este proceso. And every organism has this pathway in it. Y todo organismo tiene esta senda. Your cells have it. Tus células la tienen, The cells that live in your gut, the bacteria that live in your gut have it. las células de las bacterias que tienes en tu cuerpo también la tienen. The worms out in the field here have it. Las lombrices que están en la tierra también lo tienen. The grass has it. El pasto también lo The tiene. trees have it. Los árboles lo tienen. The insects have it. Everything has Los it. insectos, todo tiene. So let's look at an example of this in the simplest known living organism. Vamos a ver un ejemplo en cualquier organismo conocido. We actually have the sequence of amino acids that are joined together to make glycerol, this G3P. Aquí tenemos la secuencia de la proteína microplasma genitalina deshidrogenasa y ahí tienen más o menos la forma como está estructurada. We use different letters of the alphabet to symbolize each of the amino acids. Se utilizan diferentes letras del alfabeto para designar los diferentes aminoácidos. And you can see there are quite a few of them. Y ustedes pueden ver que hay una buena cantidad. So, what if we were wanting to make this by randomly joining together amino acids? Que si tratamos de poner juntos estos aminoácidos hacia al azar, Making lots of assumptions that we won't haciendo worry about. muchas suposiciones. There are 337 amino acids in this particular sequence. En esta secuencia hay 335 aminoácidos. And there are 20 different amino acids that could be at each position in the protein. En cada posición de esta cadena se puede encontrar cualquiera de los 20 aminoácidos diferentes. So the product of the probability of making this is an extraordinarily small number. La probabilidad de hacer esta prueba utilizando síntesis aleatoria de 20 aminoácidos igualmente abundantes es de... But let's just imagine, maybe there are trillions of different ways of making this little molecular machine. Pero vamos a imaginarnos, hay trillones de opciones de hacer estos procesos en estas máquinas. I mean, there's lots of different ways of making pews in churches. Hay muchas formas de hacer bancas en las iglesias. I've seen them made out of stone Las he visto hechas de piedra, and wood de madera, and metal. metal. I'm trying to think of anything else, but those would be the Estoy big ones. buscando otras opciones, pero bueno, piénselo. And they have slightly different shapes to them. También tienen más o menos diferentes formas. So maybe there are millions or trillions of different ways of making pews. Así que hay millones o trillones de posibilidades de hacer bancas. Maybe there are trillions of different ways of making G3P. Y posiblemente haya
trillones de oportunidades de hacer esta G3P. So this is the number here. This is the probability of getting that specific sequence that I just showed you. Este es la probabilidad de que se produzca la secuencia que les acabo de hacer. Miren, es 3.5 por 10 a la menos 439. Ese es el número de posibilidades que... The bottom line is there are lots of ways of talking about this. This isn't going to happen. This is very improbable. Esto no va a pasar, ¿verdad? Es muy improbable, pero es solo para una ilustración de lo que puede suceder. And even if there were a trillion different ways of making this, it just moves the decimal point that far. Y cualquier posibilidad simplemente mueve el punto decimal más lejos. Is it highly improbable? ¿Es altamente improbable? See? ¿Sí o no? Yeah. Ok. Is this a reasonable estimate? Probably not. ¿Es un cálculo razonable? Yeah. Probably Amino no. acids, yeah, they don't spontaneously join together. Los aminoácidos no se unen espontáneamente, Especially they don't do it in water. especialmente no lo hacen en el agua. Your cells are mostly water. Sus células mayormente están constituidas por agua. That's why you need molecular machines to join them together. Esa es la razón por la cual necesita máquinas moleculares para juntarla. And no matter how you sort of come up with, different scenarios about what the Earth used to be like, there's just not enough amino acids. Anyway. Muy bien, así que la ciencia usualmente no es muy improbable de que suceda esto. Science is usually about predicting what is probable. La ciencia normalmente predice lo que es probable. So if I take hydrogen and oxygen and I put them together, Si pongo hidrógeno y oxígeno juntos, I will make water. voy a hacer agua. Every time I do it. Cada vez que lo haga, I know, I did the experiment many times when I was in high school. yo hice ese experimento muchas veces cuando estaba en la prepa. Our principal couldn't figure out where all these explosions were coming from. It makes a big bang when you do it. Yeah. No se podían imaginar que las explosiones que se producen cuando se realiza esta reacción química. It worked every time. Y cada vez sucedía lo mismo. So with the Eiffel Tower, scientists don't say, well, it's very improbable, but it's exactly what we'd expect in a long time in a big universe. Así que la torre Eiffel puede decir, bueno, aunque es improbable, pero sí, en un montón de años es probable que suceda, ¿verdad? And the same should be true for anything else, including living things, or G3P. Y lo mismo se puede aplicar a los seres vivos, incluyendo el G3P. I'm going to skip a couple of slides. Okay. Yeah. I want to point this news story out to you. Basically, you're good. Basically, just recently, a man fell into a pool at Yellowstone National Park. Hace poquito una persona se cayó en uno de los lagos del parque Yellowstone. When they went back the next day to pull his body out, Y cuando fueron el siguiente día y jalaron su cuerpo, it wasn't there. no estaba ahí, It dissolved. se disolvió. Putting proteins into a warm little pond Poniendo proteínas en un estanque pequeño, breaks proteins down. desbarata o desprende las proteínas. It also happens to break down DNA. También rompe el DNA. It breaks down polysaccharides like starch. También separa los polisacáridos. All of these molecules, all of these macromolecules that you find in living things Todas las macromoléculas que se encuentran en los seres vivientes are made by removing water from a molecule. están hechas de remover el agua de las moléculas. So when you put those molecules into water, Así que cuando usted pone las moléculas en el agua, they break down. They do not spontaneously se build up. rompe la cadena y no lo hacen espontáneamente.
Here are a couple of pictures of what this particular molecular machine looks like. Ok, déjame mostrarle una foto de lo que esta máquina molecular se mira, cómo se mira. What I initially showed you, that sequence of amino acids, is what's called the monomer. Lo que les mostré al principio se le llama el módem. There are actually 4 of those that have to fit together En realidad son 4 de esos que tienen que encajar juntos, to make the functional machine. hacer que la máquina funcione, una máquina funcional. It's a very elegant thing. The specifications of each part have to be such that they will fit together like Lego blocks. Es muy interesante porque esas partes tienen que encajar juntos, como si fuera un juego de Legos. So that's one example of specification. Ese es un ejemplo de especificaciones. Let's look at what this thing actually does. Vamos a ver qué hacen en realidad estas cosas. It has different parts to it that fit the specifications of other molecules. Tienen diferentes partes que llenan las especificaciones de los otros modelos. So there is one part that takes this glyceraldehyde 3-phosphate, the G3P, and it fits into the machine perfectly. Hay una parte que encaja perfectamente con la G3F. There's another part that a chemical called NADH fits into perfectly. Y hay otra parte que encaja perfectamente con el NAD. So the specifications of these 2 molecules have to fit. Y así es que las especificaciones de estas dos moléculas tienen que encajar. And then there's a sulfur molecule in the molecular machine, in the enzyme. Sulfur molecule. Okay, y hay otra molécula de azufre que también entra en juego. And it's in just the right spot that it forms a chemical bond with what was the G3P. Okay, y esa hace una unión química entre estas dos moléculas, de estas dos partes. And a hydrogen is taken off of the molecule and put onto the NAD. Y el hidrógeno es tomado de la molécula y puesto en el NAD. It just so happens that 2 electrons travel along with it. Lo que sucede es que 2 electrones viajan a lo largo con él. And then the specifications of the molecule of the machine are such that they're so precise that it then releases that NADH. Y entonces este proceso es tan preciso que desprende el NADH And a new NAD comes in. y un nuevo NAD entra, Then a phosphate molecule is brought in. y en una molécula de fosfato también entra, And the bond with the sulfur is broken and the phosphate is added. y entonces se une y el fosfato también es eliminado, The point is, then it's released as a different molecule. y entonces se libera para otra molécula. Is there specification? Esa es la especificación. See. ¿Ven? See. Yes. Amazing specification in this molecular machine. Y ustedes pueden ver, es una máquina sorprendente con especificaciones. Conclusiones. So let's go to some conclusions here. What is the cause of life? ¿Cuál es la causa de la vida? Does life exhibit specification and low probability? La vida tiene especificaciones y baja probabilidad. Well, we've looked at one thing that's in all living things, all organisms. Vimos nada más una sola cosa que tiene que ver con todos los seres vivos. Did it exhibit specification? ¿Tiene especificaciones? Sí. Sí. Was it very low probability? ¿Las probabilidades son muy bajas? Sí. Sí. So what do we logically conclude? ¿En qué concluimos lógicamente? It has an intelligent cause. Que tiene una causa inteligente. The data point to the need for some kind of plan for making things like La this. información nos lleva a la conclusión de que hay un plan detrás de todo eso. So reasoning logically from the data, we say, yes, it's designed. Razonando lógicamente por la información, In addition to that, concluimos. the Bible contains at least one eyewitness account of the creation.
Además, la Biblia tiene por lo menos un testigo ocular de la creación. God was there. He wrote about it with his own finger. Dios estaba allí y Dios lo escribió con su propio dedo. So design arguments provide the first step along a path that liberates observers of nature from a worldview that blinds them to the true beauty of God's creation. Los argumentos diseñados proveen el primer paso en el camino que libera a los observadores de la naturaleza de una cosmovisión que los ciega a la verdadera belleza que Dios creó y el gozo que Él tenía pensando que experimentarán el porqué de su creación. We can praise God because we are fearfully and wonderfully made. Podemos alabar a Dios por todas las cosas que Él ha hecho. And there are so many other things. There is so much beauty. Y Such beauty in nature. hay tanta belleza en la naturaleza. And we could spend the whole rest of this year talking about just that. Y podemos pasar el resto de este año solamente hablando de eso. Maybe the rest of our lives. Y posiblemente el resto de nuestras vidas. Okay. So, I promised to tell you something that is so secret that it's more secure than Hillary Clinton's emails. Bueno, les prometí Yeah. que les iba a dar un secreto que es más secreto y difícil de encontrar que los emails de Hillary Clinton. This information has been deposited in the most secret place that I've been able to find on earth. Este secreto está depositado en el lugar más seguro en el universo que se puede encontrar. Information is put in there and nobody even knows about it. Información que se pone ahí, nadie jamás puede saberla. It's called the General Conference Communication Department. Que se llama el Departamento de Comunicación de la Iglesia Adventista de la Acción General. If Hillary Clinton had given her emails to them, they would never have been found. Si les hubiera dado Hillary Clinton sus emails ahí, jamás hubieran sabido nada. So here is the information. Aquí está la información. Creation Sabbath. El sábado de la creación. Does anybody know the date of Creation Sabbath this year? ¿Saben cuál es el sábado de la creación este año? See, I'm correct about the communication Ya department. ven ustedes, Yeah. sabía. I don't know why they don't want you to know. Yo no sé por qué ellos no quieren que lo sepan. Maybe it's because of that wall along the border. It can't get through to Mexico. Posiblemente porque ya pusieron el muro en toda la frontera y no se puede pasar para acá, para México. Okay, the date is October 28. La fecha es el 28 de octubre. This is the most important Sabbath in the entire year. Ese es el sábado más importante de todo el año. I want everybody to say back to me, October 28. A ver, díganme todos, por favor, 28 de octubre. Okay, Creation Sabbath. Es el sábado de la creación. I hope that you will be celebrating Creation Sabbath here in Mexico. Espero que celebren el sábado de la creación aquí en México el 28 de octubre. Not just in Mexico, No solo en México, in the whole Inter-America division. en toda Interamérica. You know about it now. Ahora lo saben. I might go to prison for giving out this information, Puedo ir a prisión por darles esta información, but I doubt it. pero I'm lo going to dudo. quiz you in my next presentation Les voy a to poner see un whether you remember. examencito, a ver si lo recuerdan. October 28. Thank you and God 28 bless de you. octubre. Que Dios les bendiga.